Muy bien, 10 y 22. Esto es El Mirador acá en Radio LED. Vamos hasta las 11 de la mañana y es momento, como les decía recién, de la primera propuesta del día de hoy. Estamos en comunicación con la economista y miembro del CEPA, Aldana Denis. ¿Cómo estás, Aldana? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estos minutos acá en El Mirador. Bueno, no es cualquier día hoy, obviamente, ya están las repercusiones del anuncio de ayer de aranceles. Queríamos hablar con vos de economía, cómo estabas viendo quizá algunos sectores de la economía en este escenario de la Argentina, pero es inevitable no preguntarte cuál es la visión que estás teniendo, por lo menos, no sé, creo que ni 24 horas pasaron del anuncio de Trump, pero que ya está generando obviamente repercusiones en todo el mundo. Es un anuncio que está en los principales medios y demás. ¿Qué visión tenés vos, por lo menos ahora, ya inmediatamente después del anuncio? Bueno, creo que en principio, obviamente un anuncio de esas características era esperable que tuviera un impacto eh, en los mercados, en lo que se suele decir los mercados, ¿no? Estamos hablando de un anuncio de un país de la índole de Estados Unidos. Creo que a mí en particular, si bien no soy especialista en temas financieros y en el mercado, me parece interesante señalar las características proteccionistas que tiene este anuncio del presidente de Estados Unidos, al que el presidente de la Argentina le rinde constantemente homenaje, ¿no? El presidente de la Argentina que habla del anarcocapitalismo, del libre mercado, de que el mercado se regula solo y demás, rinde homenaje constantemente frente a un presidente de un país como es Estados Unidos, que está llevando a cabo políticas proteccionistas que, hasta allá de lo que diga Milei, tienen un impacto para la Argentina. Eh, y bueno, me parece importante plantear la cuestión, sobre todo en un momento en el que Argentina se encamina a aumentar nuevamente el endeudamiento y la dependencia y la cesión de soberanía frente a un organismo como el Fondo Monetario Internacional. Totalmente. Aparte, recién veíamos, está Caputo junto a Milei en Estados Unidos para ver si se encuentra con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Obviamente en el marco de las negociaciones del acuerdo, se conocieron que son 20.000 millones de dólares. Lo que no se sabe es, o por lo menos todo lo que dijo hasta ahora Caputo, ¿no? El ministro de Economía, que sería el monto de 20.000, pero no está todo claro cuál va a ser el adelanto y sobre todo la libre disponibilidad o no de ese primer desembolso que haga el FMI. ¿Qué visión tenés? ¿Qué opinión tenés? Se habló de 6.000, de 8.000 millones de dólares, ¿no? Exactamente, sí, vos bien mencionabas, hay dos cuestiones. En primer lugar, saber cómo va a ser el tramo o los tramos de desembolsos. Eso es muy importante para pensar eh, el desempeño, podríamos decir, del próximo año en materia cambiaria, ¿no? El ministro, cuando hizo el anuncio con la intención de calmar, entre comillas, los mercados, habló de 20.000 millones de dólares y ya, de hecho, lo sumó a las reservas brutas, dando a entender que ese desembolso sería total. Bueno, no, claramente eso no sucede, no es así en general. En este momento vemos que se encuentran mendigando, podríamos decir, a congresistas de Estados Unidos para que hagan lobby al secretario de Tesoro por el desembolso inicial. Vos decías 8.000 millones, bueno, Caputo está interesado en que ese desembolso sea de 15.000 millones. Del primero, o Eh, sea, del adelanto, bueno, lo llaman adelanto, del primer desembolso, 15.000 millones de un préstamo de 20. Exactamente. Bueno, esto ya lo vimos con el préstamo, cuando uno mira el esquema de desembolsos del préstamo que también Caputo tomó en el año 2018. El esquema de desembolsos que hizo el Fondo Monetario Internacional dejaba prácticamente
el 80% del préstamo previo a las elecciones de octubre de 2019, ¿no? Como para poner en perspectiva la situación de nuevamente el Fondo Monetario Internacional financiando la campaña de un gobierno en la Argentina, porque básicamente el interés para que el desembolso sea cuanto antes tiene que ver con cómo llegaría la Libertad Avanza, cómo llegaría el oficialismo a octubre en materia cambiaria. Y después obviamente la cuestión de la libre disponibilidad o no, que es otro punto importante para entender cuál va a ser, podríamos decir, el poder de fuego que tenga el gobierno para seguir interviniendo en el mercado. En el último tiempo, creo que ayer nada más el Banco Central logró comprar reservas, y no, hasta el momento venía vendiendo a razón de 80 a 100 millones de dólares por jornada, con la intención de sostener el tipo de cambio en este nivel, y creo yo llegar a las elecciones con el único activo que pondera el gobierno, que es el tema de la inflación, que obviamente discusión aparte de lo que ha pasado con las tarifas de servicios y de transporte, pero bueno, que finalmente es el activo del gobierno para llegar a las elecciones de octubre, y que parecen estar dispuestos a sostenerlo a una costa de perder reservas, reservas internacionales. Totalmente. Aldana, recién mencionabas cómo llega el gobierno a octubre y demás. Si nos mantenemos en el margen de 6.000 u 8.000 millones de dólares, con este nivel de venta de reservas, o cómo viene haciendo el Banco Central para mantener este tipo de cambio controlado, ¿no? Con un crawling del 1%, es decir, la devaluación del 1%. ¿Tiene un margen? ¿El gobierno se puede anotar un triunfo, no solamente por lo económico y el acuerdo que quiere hacer con el FMI, sino lo electoral? ¿Puede tachar el 2025 y decir, bueno, ya temas reservas, hay que seguir mirándolas, obviamente, pero ya lo superamos? ¿O no? ¿O es un año de mucha volatilidad, de incertidumbre? No, creo que, bueno, hay dos cuestiones. Por un lado, si el triunfo para el gobierno significa un triunfo para, para los argentinos, eso obviamente descontándolo que bajo este esquema no es así, no es sostenible volver a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional para mantener, para financiar, si se quiere, una campaña y llegar competitivos a octubre, porque nuevamente estamos hablando de dilapidar esos dólares, y que después en algún momento Argentina se enfrente a la obligación de devolverlos, y la cuestión gira en relación a cómo hacemos para generar esos dólares y repagar esa deuda. Eso desde ya por un lado. Y después, cuando pensamos obviamente es importante saber cuál va a ser el desembolso, creo que eso va a dar perspectiva de si tienen o no margen para llegar así hasta octubre, pero hasta el momento la existencia, más allá de la intervención que hacen todos los días, la existencia de las regulaciones cambiarias, o lo que se conoce como el cepo, es muy importante para que puedan sostener este esquema, más allá de que el gobierno diga lo contrario. Entonces ahí me parece que hay una cuestión muy importante para tener en cuenta cuántas reservas están dispuestos a perder. Bueno, hasta el momento existen todavía regulaciones cambiarias importantes que le permiten al gobierno mantener este esquema. Una, sin ir más lejos, es el famoso dólar blend, que implica que los exportadores liquidan una parte de la cosecha en los dólares financieros, en el contado con liquidación, y eso hace que la brecha se mantenga con el oficial en determinados niveles. Bueno, eso es una regulación que forma parte del esquema del cepo, y que al gobierno le da margen para, que es una herramienta, digo, yo no estoy criticando el cepo en sí mismo, sino estoy poniendo en perspectiva cómo, a pesar del discurso del gobierno, esa es una herramienta que están utilizando en este momento. Aldana, la última pregunta, te quería bueno, sí, traer el tema
De la inflación, ¿qué estás viendo o qué están viendo ustedes del próximo índice? Por dónde puede llegar a ir, teniendo en cuenta que el último fue de 2,4, ¿no? De febrero. El de marzo, ¿por dónde andaría? No podría darte un número estimativo, si bien podría moverse más o menos en esa misma línea. Ahí fundamentalmente eso tiene que ver con la apreciación cambiaria que mencionábamos recién y con la no recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Creo que esas son como las dos anclas que usa el gobierno para mantener la inflación en determinado nivel, sobre todo en lo que tiene que ver con inflación de alimentos. Después, obviamente, cuando uno mira lo que pasa con electricidad, gas y agua, con transporte, bueno, ahí es otro cantar, ¿no? En la evolución de la inflación, pero como no tienen el mismo peso, o tienen un peso bastante subestimado en el nivel general, no se refleja tanto. Creo que fundamentalmente podríamos hablar de que va a estar en torno a ese valor. Y bueno, la explicación tiene que ver con este ancla que ha hecho el gobierno en el tipo de cambio y en los salarios. Aldana, muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Pasaba entonces la economista del CEPA, Aldana Denis.